Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy. Hola, ¿cómo están? Conversatorio con Paul Podcast, temporada 3. Todavía estamos debiendo armar una cortina, pero bueno, este no es un podcast ideal, ni mucho menos, sino que en todo caso ha sido una forma de ir generando contenido y volcar experiencias e historias en virtud de que la comunicación política sobre todo, pero en general la comunicación sobre lo digital todavía tiene mucho para hacer en un mundo de constantes cambios y que muchas veces hay muchas frases hechas o lugares comunes y poca práctica, poca experiencia real y sobre todo un método, ¿no? Que es encontrar un método para la comunicación digital. Es una cuestión fundamental. Un poco de esto tratan en realidad los episodios de el podcast Conversatorio con Paul. Hoy quería hablar de comunicación política y marketing, que son dos cosas que a veces se confunden. Claro, en el marketing hay muchísimas herramientas valiosas, sumamente útiles, que hay que estudiar, que hay que conocer. El uso de la ropa, la forma del discurso, los colores de una marca. Cuando hablo de marca personal, de marca institucional, de marca comercial también, pero se aplica a cualquier organización. Las técnicas en las que se presentan los contenidos, los envases, entre comillas, las frases, los eslogan. Es decir, son muchísimas herramientas y están muy buenas y yo recomiendo siempre estudiarlas y utilizarlas. Pero la comunicación política es un frente mucho más complejo que la mera instrumentación del marketing. Es un campo más abarcativo que no tiene que ver solo con la estricta difusión o con la implementación de una técnica de propaganda y o publicidad, sino que más bien tiene que ver con que la comunicación en principio es parte de la acción política. Es parte, la compone. ¿Por qué? Porque bueno, es la expresión pública de la misma. Pero además, no solo es una herramienta a la hora de difundir, informar, difundir, informar, tirar números. No es solo eso, sino que es una herramienta fundamental para la organización, la movilización, construir el mito y los procesos colectivos, también para la generación de acuerdos y para la participación social. Cada cosa sirve para lo que fue creada y no para otra cosa. Eso decían o dicen los maestros de la estrategia, ¿no? Hay reglas o leyes, entre comillas, de la estrategia, de la táctica y la estrategia. Por ahí anda Sun Tzu, pero hay muchísimos otros. Yo aprendí estas cuestiones, sobre todo la táctica y estrategia más vinculada a personas que actuaron en lo social y en lo político allá por la década del 60, pero una de las leyes en concreto es que cada cosa sirve para lo que fue creada y no para otra cosa. Todo tiene una función y tiene un sentido. No se puede usar un martillo para destornillar, y esto aunque parezca una verdad de perogrullo, es una cuestión muy importante. El marketing es una cuestión muy apropiada, hay que sacarle el jugo, pero el marketing no es la comunicación política. Perdón. Difundir
no es comunicación política. Hacer publicidad tampoco es hacer comunicación política. La comunicación política tiene que ver más bien con un proceso de acumulación y construcción de poder. No es solo el paso de decir lo que hice, sino es pensar una construcción de un sujeto colectivo espeso y con objetivos. Un sujeto colectivo que se vea identificado en esa comunicación política, que se sienta parte, que sea parte y que pueda expresar algún interés de organizaciones que exceden el marco netamente individual. El marketing muchas veces aplica las mismas técnicas para diferentes escenarios y la comunicación política ha aprendido en el último tiempo que el contexto manda, que el contexto determina la estrategia. Pero también la comunicación política tiene que ver con persuadir. En realidad el lenguaje y la comunicación, su función primogénita no es informar, sino es conmover, es generar que el otro conecte, que las emociones se conecten y eso genere un sentir común, genere una posibilidad de expresión, genere una posibilidad de acción. Además de persuadir, también es generar escenarios, construir metáforas y valoraciones culturales que incluso vienen antes o más bien son el soporte de la acción política. ¿Qué significa esto? Que las personas deciden cada vez más sus comportamientos políticos en base a la cosmovisión del mundo, los valores, las historias, todo lo que traen aparejados en su experiencia los hace conformar en una visión del mundo. En esa visión es la que de alguna manera, en esa metáfora, es sobre esas metáforas, deciden su voto, deciden su comportamiento político. Significa esto que no alcanza con los datos, no alcanza con una demostración racional, ilustrativa, decir yo tengo razón, sino que la experiencia de la persona en base a los valores la va identificando. Fíjense, si no, ese pequeño dibujo, esa pequeña sátira que dice con una persona grande viendo una computadora, al lado está una persona joven que vendría a ser como el nieto o el hijo, y el hijo dice esto que están diciendo es mentira, y la persona grande dice no puede ser mentira porque es lo que yo creo. Es decir, el marco es fundamental. Entonces, construir metáforas y construir valoraciones culturales es previo a la decisión política. La decisión política no tiene que ver necesariamente con que el candidato sea bueno, lindo, feo, entre comillas, sino que tiene que ver con que representa un marco de cómo se mira el mundo. Y para eso las metáforas de la comunicación y trabajar eso es fundamental. Yo creo en todo caso que, así como muchas veces comunicación política se dice que es, o se divide en la implementación electoral, que es un tipo, ¿no? Es un tipo finito, es decir, es para un periodo de tiempo, la comunicación de riesgo y de crisis que nos obliga a modificar lo que ya veníamos haciendo y adecuarse a ese momento, la comunicación de gobierno que tiene que ver con construir 2 o 3 líneas, no tanto con informar o no solo con informar hechos puntuales, sino con construir un mito de gobierno, es decir, una idea de que tu gobierno se asocia a 2 o 3 grandes ideas que se van construyendo en base a hechos, pero que tienen que ver con un relato en el buen sentido de la palabra, porque un relato en definitiva es una historia y eso siempre es bueno. Un relato es lo que uno va queriendo construir, no necesariamente es una mentira, digamos. Pero hay un cuarto punto de la comunicación política fundamental, que es construir metáforas y valoraciones políticas, que es el frame, o sea, el marco desde donde las personas miran, y eso es constante. Por eso los partidos lo ejercen constantemente, los movimientos sociales lo ejercen constantemente mediante tweets, mediante contenidos de audiovisual, mediante debates, todo mediante incluso clips o partes de películas que refuerzan tu idea de mundo. Todo eso hace a la necesidad de establecer como búnkers de contenido, islas de contenido o bancos de contenido que difundan eso, y eso es la comunicación de frame. Eso es importantísimo. En definitiva, digamos que la comunicación política, muchas la conocen como compol, una cosa nueva, aparece el hashtag, además de comunicación política, aparece el hashtag compol, y bueno, ¿qué es la compol? Es la comunicación política, y ¿qué es? Bueno, es una condición de la política.
¿Qué significa que es una condición para la política? Significa que es un ingrediente básico para su realización. No es una cosa separada de la política. Por eso se habla de comunicación política. Es decir, es como un nuevo oficio. Como un nuevo oficio. Donde todo se ha metido en uno. Fíjense que si el herrero ya no hubiera hierro, en un caso hipotético, bueno, trabajaría con madera, por ejemplo. Sería un nuevo oficio que se fundan en varias historias, digamos, en varias tradiciones. Pero comunicación política es un nuevo oficio y por eso tiene las dos palabras juntas, porque no es una cosa separada. No es que reemplaza tampoco a la política, no es que la supera, no es que es mejor. En todo caso es una parte constitutiva, y esto es fundamental. Es la parte constitutiva de la acción política, y la comunicación política cada vez más va a seguir generando, va a seguir llegando a un nivel donde se van a fundir, ¿no? Mejor dicho, se van a fundir los dos términos y va a haber un solo término. La acción política va a ser comunicación y la comunicación va a ser acción política. Digo, va a ser comunicación política. Que, vuelvo a repetir, no tiene que ver con difundir, aunque las cuestiones del marketing acá son importantes, hay que usarlas, pero tiene que ver con un proceso que organice, movilice, genere consensos. Es decir, es un proceso previo incluso a la información. No es solo la información, sino es generar una serie de valores en torno a una persona o una organización, y que además esos valores sean tomados como propios, sean apropiados por el otro, digamos, que el otro sea parte de un mito, de una gestión colectiva. Todo esto, por supuesto que después tiene sus aplicaciones en el mundo analógico, en el mundo digital. Nosotros nos estamos especializando más que nada en el mundo digital, pero es importante tener en cuenta esta definición de la comunicación política, porque nos abre a todo un campo de acción necesaria en que las organizaciones van a tener que capacitarse, van a tener que acumular experiencia y formarse y identificar y capacitar personas puntualmente que vayan trabajando estas temáticas. Ahora, ¿es solo exclusivo de un área de prensa? No, en realidad toda la organización comunica, con lo cual esto va a tener que ser cada vez más transversal y cada vez más las organizaciones van a tener que tener estos criterios en cuenta. Gracias por escucharnos hasta acá, Conversatorio con Paul Podcast. Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy.